Todo esto significa que con el TLC pasaríamos en varios sectores de un monopolio público a un monopolio privado. O sea, pasaríamos de un control total de precios de una empresa pública al control total de precios de una empresa privada o unas cuantas empresas privadas. Le aseguramos que en el fondo el TLC se parece más a una repartición negociada de antemano que a una libre apertura a la competencia, lo cual nos lleva a otra pregunta. If these people haven't got dollars to pay us with, why should we send good American stuff out of the country without getting something useful in return? Para Estados Unidos, el TLC representa un crecimiento económico mínimo. En cambio, lo que tiene de atractivo para él es crear una nueva forma de legalidad internacional a favor de las grandes empresas, que se brinque los procesos democráticos. Porque no se firmó un tratado comercial, lo que se firmó fue la modificación del Estado costarricense porque no lo habían podido lograr. No lo pudieron lograr con la ley del combo, no lo pudieron lograr con un montón de leyes que están ahí haciendo fila en la Asamblea Legislativa y que no hay voluntad, ni tampoco los costarricenses vamos a permitir que las pasen. Entonces, ¿qué aprovecharon? Aprovecharon la escala o el escalafón jerárquico o el orden jerárquico de las leyes en Costa Rica para pasarlos. ¿Por qué? La Constitución establece que el máximo órgano jurídico del país es la Constitución. Por debajo de la Constitución siguen los tratados internacionales debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa. Debajo de esos tratados continúan las leyes, luego los decretos, los reglamentos y todas las disposiciones que saca el Poder Ejecutivo. Entonces, ellos no pudieron modificar las leyes que establecen el Estado costarricense tal y como lo tenemos. Entonces, buscar una forma de que a través de un tratado de libre comercio destrozar todas esas leyes de un solo golpe. En efecto, el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica establece que los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes. Esta movida era inevitable. Las corporaciones ya son en algunos aspectos más poderosas que los países. Así, de las 100 economías más grandes del mundo, 51 son corporaciones y solo 49 países. General Motors es más grande que Dinamarca. Sony es más grande que Pakistán. Y Nestlé vende en un año más del doble de toda la riqueza producida en Costa Rica en el mismo periodo. Para establecer su poder, las corporaciones iniciaron un proceso de destrucción de la soberanía de los países, sobre todo de los más pobres. El TLC resulta ser la culminación de un proceso lento en este sentido, en lo que podemos describir en 7 fáciles pasos como... Y bailémonos al tercer mundo, ¿ah? El paso 1. Los países del primer mundo les exigen a los del tercer mundo que bajen los impuestos de entrada de alimentos que produce ese tercer mundo. Esos mismos alimentos, producidos con subsidios primermundistas, entran al tercer mundo a través de grandes corporaciones transnacionales. A esta exigencia se le ponen nombres ejecutivos, como Consenso de Washington o programas de ajuste estructural. Paso 2, azuquita. Estos productos inundan los mercados del país tercermundista, haciendo que los precios bajen y muchas personas crean que el primer mundo está lleno de buenas intenciones. Paso 3. No obstante, los productores tercermundistas locales se van a la ruina, pues no pueden competir contra los subsidios primermundistas. Paso 4, ¿cuál es paso 4? ¿Ah? Las compañías transnacionales se aprovechan de esto, formando monopolios extranjeros que suben los precios a su antojo. Paso 5. Cuando por estos precios altos el país tercermundista se queda sin plata para comprar los productos que antes producía, debe pedir préstamos a amigables organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, cuyos presidentes, por cierto, son impuestos por los países primermundistas. Hacemos paso 6, paso 6. Como el país tercermundista no puede pagar los altos intereses de esos préstamos, que no están hechos para pagarse, los países primermundistas empiezan a presionarlo para que dé concesiones a sus empresas, de modo que éstas se puedan llevar gratis los recursos naturales del país y exploten a su sector laboral. ¿Cuántos pasos son, mi hermano? Son 7. Finalmente, para evitar embarazosos casos de corrupción transnacional, a esta presión se le da carácter legítimo mediante la firma de los así llamados tratados de libre comercio, que legalizan y hacen obligatorias las políticas de quitar impuestos del paso 1, de modo que se reinicia el ciclo de dependencia del primer mundo. Sabor.
Todo esto es importante de entender, puesto que un argumento muy utilizado por los defensores del TLC es que la llegada de los bienes subsidiados favorece al comprador local del producto más consumido, que en Costa Rica sería el arroz. El arroz es el principal producto de la canasta básica, es el principal producto que comen los pobres de este país. Por lo tanto, ese producto debería entrar sin pagar aranceles a este país para favorecer que las personas de menos recursos puedan comprar arroz mucho más barato. Pero estos precios, inicialmente bajos, son una carnada de las transnacionales tendida para eliminar la competencia local y luego poner los precios a su antojo. Por ejemplo, en México, tras la firma del NAFTA, o Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, por sus siglas en inglés, llegaron las transnacionales alimentarias Archer Daniels y Cargill a acaparar el mercado del maíz. El resultado fue que, desde entonces, el precio de las tortillas de maíz ha subido un 300%. No se espera algo muy distinto con el arroz en Costa Rica. A pesar de todo, las corporaciones todavía deben someterse a las decisiones políticas de los estados. El interés con el CAFTA es experimentar con países pequeños un sistema de dominio totalmente legitimado de las corporaciones sobre la sociedad civil. Así, el CAFTA va mucho más allá de lo permitido por la Organización Mundial del Comercio, la organización mundial que dicta las reglas generales para favorecer el libre comercio internacional. Más que reglas, el CAFTA impone una especie de saqueo legal por todos los derechos abusivos que otorga a las corporaciones y que en muchos casos no da ni siquiera la OMC. Por ejemplo, las empresas pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas. Además, si una empresa pierde una cantidad de dinero por culpa del Estado, lo puede demandar por montos muchísimo superiores que los que perdió. Y eso sí, si una empresa incumple la ley de un Estado, el TLC dice que es el Estado el que es castigado por no hacerla cumplir, no la empresa infractora. En caso de crisis económica, el Estado no puede evitar que las empresas se lleven sus inversiones y empeoren la crisis. A las empresas se les permite registrar comercialmente especies de plantas y animales en Centroamérica, una zona que posee la mayor concentración de especies de vida en el planeta. Los estados no pueden tratar nunca mejor a las empresas de su país que a las extranjeras. Y si una empresa recibiera un trato especial en un determinado país, todos los demás estados firmantes estarían también obligados a dárselo en los suyos. Pero lo peor es el artículo 9.14, en donde el TLC se atreve hasta a poner el comercio como el valor supremo, por encima incluso de la vida humana. Ninguna disposición de este capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte o mantenga medidas que sean necesarias para proteger la salud o la vida humana, animal y vegetal. Pero eso sí, siempre y cuando dichas medidas no se aplican en forma que constituyan una restricción encubierta al comercio entre las partes. O sea, según este tratado, su vida, la de su familia y la de su mascota pueden ser sacrificadas y con ello se preserva el comercio internacional. El mundo del TLC es un mundo del revés. Para él, las corporaciones no solo tienen derechos semejantes a los de las personas reales, sino que se vuelven seres de calidad superior que los ciudadanos de los estados. No se extrañe que en el futuro su estado tenga que tratarlo como un animal, solo para defender la falsa humanidad de las corporaciones. Sus derechos nacionales no lo ayudarán mucho. En la política mundial que dibuja el TLC, los estados nacionales se verán sistemáticamente obligados a no ser patrióticos. Como cualquier cosa que tenga que ver con comercio, el TLC no es tan bueno como lo presentan. Veamos unas pequeñas exageraciones que se han hecho sobre sus ventajas.